Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su Palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 21 del primer libro de Samuel. ¿Dónde van los hijos de Dios en momentos de angustia? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tomar ante la adversidad? El capítulo de hoy nos muestra nuevamente a David, huyendo de Saúl, pero dándonos consejos prácticos de qué debemos hacer en momentos cuando el enemigo apremia y amenaza nuestra vida. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 1. Y David fue a Nob, al sacerdote Ahimelech, quien al verlo se sorprendió y le dijo: ¿Cómo tú solo y nadie contigo? Aquí hay un primer principio que David nos enseña. En momentos de angustia, él buscó al sacerdote. Ahimelech era el que oficiaba los servicios religiosos del pueblo de Dios. ¿Sabes? El libro de Hebreos nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, el que oficia en el santuario celestial. Cada vez que tú tengas angustia, cada vez que el enemigo oprime tu corazón a través de las adversidades, cada vez que te sientes amenazado, por favor, si vas a ir a un lugar, que sea a la presencia del sacerdote, es decir, a la presencia de Cristo Jesús. Veremos también cómo este sacerdote le dio elementos valiosos a David que enfrentaría posteriormente al enemigo. Son elementos que tú y yo también debemos hacer uso hoy para enfrentar las adversidades de esta vida. Sin embargo, en medio de este capítulo hay un paréntesis que debemos hacer. Y es que notemos lo que dice el verso 2. David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un encargo y me dijo: nadie sepa a qué te envió ni lo que te he mandado. Y yo señalé a los criados cierto lugar. ¿Qué estaba haciendo David en este momento? Estaba mintiendo. ¿Sabes? Nada justifica una mentira. Si David tan solo hubiese confiado plenamente en Dios, no hubiese tenido necesidad de mentir. Muchas veces lo hacemos cuando la fe en el Señor se ha opacado en nuestro corazón. Este capítulo registra este segmento no porque la Biblia apruebe el hecho que David haya mentido, sino para darnos una lección que somos vulnerables en los momentos cuando nuestra fe flaquea. Cuando no confiamos en Dios, entonces acudimos a nuestras propias armas, incluyendo la mentira, y así desechamos la verdad. Recuerda, nada justifica una mentira. Notemos un principio más que nos enseña el capítulo de hoy. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes en tu mano?, le dijo David al sacerdote. Dame 5 panes o lo que tengas. Notemos la respuesta de Ahimelech. El sacerdote respondió: no tengo pan común a mano, solo el pan sagrado, pero te lo daré si los criados se han guardado de mujeres, es decir, si no se han contaminado. Aquí hay un principio que tú y yo debemos aprender. Pan sagrado y pan común. Hay una gran diferencia en esto. Démosle un valor representativo al pan que representa el capítulo de hoy. Si recordamos, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amós capítulo 8, versos 11 y 12, dice que el Señor enviará en los últimos tiempos hambre a la tierra y sed. No sed de agua, ni hambre de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. El pan representa la palabra de Dios. Sin embargo, muchos hoy en día están presentando
pan común y no pan sagrado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú te presentas ante una congregación y comienzas a interpretar la Biblia de acuerdo a tu concepción o de acuerdo a tus pensamientos, a tu antojo, entonces estás ofreciendo a los oyentes pan común y no pan sagrado. Recordemos que el Señor advirtió a sus seguidores que se cuidaran de la levadura de los fariseos. La levadura es el pecado, es la manipulación, es apariencia. Sin embargo, el Señor desea que tú y yo nos alimentemos de un pan puro, un pan fresco, un pan sagrado. Es por eso que todos aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, debemos hacerlo de manera íntegra, honesta, no adulterándola, es decir, presentando pan sagrado. Para enfrentar las adversidades de la vida, para enfrentar al enemigo, es necesario que tú te alimentes del pan sagrado. Notemos ahora lo que registra el verso 8 y 9. David preguntó también al sacerdote: ¿tienes a mano lanza o espada? Porque no tomé al salir mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Nota la respuesta del sacerdote. Él respondió: la espada de Goliat el filisteo, que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra. Dijo David: ninguna mejor que ella, dámela. Notemos que David estaba prácticamente enfrentando la adversidad sin armas. No le dio tiempo de tomar sus espadas o sus armas de guerra. De esa forma jamás podrás vencer al enemigo. Es necesario que hoy te armes de la espada, que la tomes en tu mano. ¿Qué representa esta espada? Recordemos lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy debes tomar la palabra de Dios como una espada. El libro de Hebreos 4:12 dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. Con un escrito está: con la palabra de Dios tú puedes vencer a tus enemigos. Así que en la adversidad, hoy hemos aprendido 3 cosas importantes. En primer lugar, cuando estás en angustia, ve a la presencia del sacerdote. Ve a la presencia de Cristo Jesús. En segundo lugar, aliméntate del pan espiritual. Un pan no adulterado, sino pan consagrado. Y en tercer lugar, toma la palabra de Dios en tu mano como una espada para pelear contra el enemigo. Al igual que David, déjame decirte que como la Biblia, no hay ninguna mejor. La Biblia es la brújula que nos indica el camino. Es la lámpara que alumbra la oscuridad. Es el faro que nos guía en medio de las tempestades de esta vida. Y la Biblia es el arma que nos garantiza vencer al enemigo. ¿Qué haces en este momento de angustia? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejándote llevar por esos sentimientos de temor? ¿Ya viste los principios que David nos enseña? Por favor, haz uso de ellos y no tengas temor, porque el Señor está contigo. Me gustaría orar por ti, porque si estás pasando en este momento por alguna adversidad, el Señor puede y quiere darte la victoria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia de David. Vemos que cometió errores, mintió deliberadamente. Y lo peor de todo esto es que tuvo consecuencias también finalmente. Los que lo rodearon tuvieron que pagar las consecuencias de sus malas acciones. Pero queremos quedarnos con lo bueno. Queremos venir a tu presencia, a la presencia del sacerdote, para que tú nos orientes, que nos des pan sagrado,
que nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes a defendernos con un escrito está, como una espada de doble filo para herir al reino de las tinieblas. Gracias por tu mensaje en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.